Bueno amigos, en este video lo que vamos a pretender aprender es el uso de las principales cuentas en las operaciones de compra y en las operaciones de venta. Para ello vamos a tener que saber diferenciar cuáles son las cuentas que utilizo cuando estoy comprando y por ende pagando mercaderías o cosas que no son mercaderías, y qué cuentas utilizo cuando estoy vendiendo mercaderías y cobrando esas ventas de mercaderías. Empecemos por el caso de la compra y el pago de mercaderías o de cosas que no son mercaderías. Cuando yo estoy comprando, puedo pagarlo entregando dinero en efectivo, puedo entregar un cheque propio, es decir, un cheque que firmo yo y del banco donde yo tengo dinero depositado en cuenta corriente. Puedo firmar un pagaré en donde me comprometo a pagar esa deuda en 30, en 60, en 90 días, es decir, que es un documento que voy a tener que pagar en un plazo. O puedo pedirle a mi vendedor que me anote esa deuda en su libreta, es decir, que no va a estar documentado en un documento comercial, en un pagaré, sino simplemente en lo que contablemente se denomina cuenta corriente y que coloquialmente es conocido como el fiado. En el primer caso, cuando yo estoy pagando la compra entregando dinero en efectivo, la cuenta que me está disminuyendo es la cuenta caja, que es una cuenta patrimonial del activo saldo deudor, y como me está disminuyendo la termino acreditando. En el caso de que esté entregando un cheque propio, es decir, en donde yo tengo dinero depositado en el banco, la cuenta casualmente que me disminuye es la cuenta banco, que me representa el dinero que yo tengo depositado en una cuenta corriente bancaria. Cuando el cheque es de mi titularidad, es decir, que soy yo el que firma los cheques, habilito a la persona a la que le entrego ese cheque a que vaya al banco en donde yo tengo dinero depositado para que saque plata de mi cuenta corriente bancaria. Por eso es que utilizamos la cuenta banco X, cuenta corriente. En el caso de que lo que esté haciendo es firmando un pagaré, es decir, un documento que voy a tener que pagar en 30, en 60, en 90 días, la cuenta que voy a utilizar es documentos a pagar, que es una cuenta patrimonial de pasivo, saldo acreedor, y que en este caso, como me están haciendo la deuda, me nace, aumenta el pasivo y por ende los aumentos de pasivo van por el haber. Por eso lo acredito. En el caso que no esté entregando ningún documento y asuma la deuda que no va a estar documentada, las posibles cuentas a utilizar son proveedores o acreedores varios. Va a ser proveedores cuando lo que yo esté comprando sea mercaderías, es decir, que le debo al proveedor de esa mercadería. O va a ser la cuenta acreedores varios cuando lo que yo esté comprando sea algo que no sea mercadería. Por ejemplo, equipos de computación, muebles y útiles, instalaciones, rodados, etc. Acá hay que saber diferenciar la palabra cuenta corriente, eso que coloquialmente se denomina el fiado o la libreta del almacenero, con el banco X cuenta corriente. Normalmente todos los estudiantes se confunden en eso cuando en las referencias leen que se queda debiendo en cuenta corriente. Cuando se queda debiendo en cuenta corriente es que yo tengo abierta una cuenta con mi proveedor, en donde directamente se van anotando ahí las deudas y no quedan documentadas en ningún documento comercial. Y periódicamente lo que hago es saldando esas deudas, pagando esas deudas. En el caso de la venta de mercaderías, yo esas ventas las puedo cobrar recibiendo dinero en efectivo. Puedo recibir un cheque de tercero, es decir, alguien firma el cheque y me lo entrega a mí para yo ir al banco y cobrarlo.
o me entregan un documento que yo voy a tener derecho a cobrar en 30, en 60, en 90 días, o me piden que lo anote en mi libreta, en donde periódicamente voy a exigirles que me paguen ese derecho que yo tengo, que me paguen esa venta, ¿sí? En el caso de que yo esté recibiendo dinero en efectivo, la cuenta que represente ese dinero en efectivo es la cuenta caja. No hay mayor análisis para hacer en ese caso. En el caso que me entreguen un cheque, lo que me están entregando es un valor que yo voy a poder ir y depositarlo en mi banco, o voy a poder ir y cobrarlo en el banco de mi cliente, digamos, el que firmó ese cheque. La cuenta que se utiliza en ese caso se llama valores a depositar, por más que yo puedo no depositarlo, sino ir y cobrar ese cheque, ¿sí? Pero la cuenta normalmente que representa los cheques que yo tengo en mi poder y son de terceros, se denomina valores a depositar. En el caso que me entreguen un pagaré, es decir, un documento que yo voy a tener derecho a cobrar en 30, en 60, en 90 días, la cuenta que lo representa es documentos a cobrar, que es una cuenta patrimonial del activo, saldo deudor. Y en el caso que yo lo venda en cuenta corriente, lo venda fiado, coloquialmente denominado fiado, las posibles cuentas a utilizar son deudores por ventas o deudores varios. Deudores por ventas lo utilizo cuando lo que estoy vendiendo es mercaderías, y deudores varios lo utilizo cuando lo que estoy vendiendo es otra cosa que no sea artículos que yo tengo para la reventa, sino que estoy vendiendo otras cosas, ¿sí? En la combinación de tanto para el caso de los pagos como para el caso de los cobros, digamos, se pueden combinar indistintamente, es decir, que yo podría, por ejemplo, cobrar una venta parte en dinero en efectivo y parte queda debiéndola en cuenta corriente, o podría pagar entregando parte de dinero en efectivo y parte en cheque, ¿sí? Es decir, que la combinación va a depender de lo que diga la referencia. Así que esto sería el uso de las principales cuentas para las operaciones de compra y de ventas. Espero que les haya gustado y que les sirva para la registración contable. Nos vemos en clase.